Mi nombre es Isabel Piña. Voy a dar un mensaje acerca del testimonio que Dios ha puesto sobre mi vida, cómo es que Jesucristo me escogió, cómo es que yo he venido a sus caminos. Estando yo en oración el 9 de mayo del 2020, Dios me está diciendo que hable acerca del testimonio que yo tengo acerca de Él. Entonces, voy a explicar de la forma como yo empecé a conocer a Jesucristo más de cerca, como yo he vivido mi vida a base del Espíritu Santo, a base de oración, a base de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, mi testimonio comenzó así. Jesucristo llamó a mi vida en el 2002 y estaba yo confundida acerca de la diversidad de doctrinas que había en todas partes del mundo. Yo venía del catolicismo, a una persona a la que me estaba evangelizando, por la que vino a mi mente este pensamiento de aclamar a Dios y buscar la dirección de Dios. La persona que me evangelizó era una persona testigo de Jehová. Yo venía del catolicismo, mi hermana era bautista, y yo pensaba en todas estas diversidades de doctrinas, y a base de mi trabajo conocí a otra gente que creían en otras cosas. Vino en mi mente este pensamiento de quién verdaderamente tiene la verdad. Entonces yo aclamé, me recuerdo que en ese día yo me encerré en mi cuarto y aclamé a Dios con todo mi corazón, y en esa oración hubo gran lamento y llanto, aclamación a Dios, pidiéndole la dirección a Dios, pidiéndole que Él me mostrara la verdad, que era lo verdadero, que me guiara Él por lo verdadero. Entonces en ese mismo día yo tuve un sueño donde vi a Jesucristo que me hablaba. Él estaba en lo alto de una montaña y Él me hacía señas. Yo veía literalmente que Él movía su boca y me hacía señas con su mano izquierda. Y cuando Él estaba en lo alto y estaban dos de mis hermanas y yo, a un lado en el piso, y había un río que nos dividía. Ese río no era agua limpia, se veía agua lodosa, pero yo no veía que mis hermanas quisieran ir con Jesucristo. Yo solo veía que yo era la que quería ir a Jesucristo, pero había esa división que estaba entre Jesucristo y yo. Entonces la única forma, yo volteaba para la izquierda y volteaba para la derecha para ver cómo yo podía rodear para llegar a Jesucristo en mi sueño, ¿verdad? Y me encontré que la única forma era pasar las aguas y ir hasta Jesucristo para poder entender lo que Jesucristo me estaba hablando y entender las señas que Él me daba. Posteriormente, a los 2 meses, yo fui a un lugar, a una iglesia cristiana, donde Dios me llevó y pude conocer las escrituras, y pude conocer su palabra, pude estudiar acerca de su palabra y anhelé las cosas de Dios con todo mi corazón. Oraba, y cuando yo veía las escrituras, empecé a orar y empecé a buscar el rostro de Dios verdaderamente. Yo fui a ese lugar a conocer la palabra, a conocer las cosas de Dios, y me encontré que cuando estaba hablando acerca de los dones y de las bendiciones que Dios estaba poniendo sobre el ser humano, sobre aquellos que creían, sobre aquellos que buscaban de Dios, yo las anhelé con todo mi ser. Hice todo lo que estuvo sobre mi capacidad para buscar de Dios. Y cuando fue el momento primero que conocí que no había otra forma de llegar a Jesucristo sino a través del bautismo. Yo creía en Jesucristo.
Yo creía como un Dios, el que conoce como todo mundo, en la palabra de Dios, solo por medio de la palabra de Dios. Pero no conocía a Jesucristo sino a través, más de cerca, más en lo que es lo sobrenatural. Entonces vi que solamente para llegar a Jesucristo necesitaba de los pasos, de los requerimientos esenciales que son para llegar a Jesucristo. El primero, creer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, tener esa conciencia viva de quién es Dios primeramente. Si uno no conoce quién es Dios y que realmente es el Dios que descendió del cielo y vino a la tierra a hacer su voluntad como hombre, a morir por nosotros y a dar su vida por nosotros, para liberarnos del pecado, para liberarnos de todo nuestro pecado. La única forma era el pacto de nosotros, la obediencia de cada ser humano de llegar a Dios es a través del bautismo, cuando primeramente uno tiene la certeza, tiene el conocimiento, se les ha mostrado las escrituras verdaderamente de quién es Dios y conocen la palabra de Dios para que no haya ninguna confusión, para que no haya ninguna distracción de lo que realmente es Dios. Vi que a través del bautismo yo podía llegar a Jesucristo y me vino a la mente el sueño que yo tuve del río que atravesaba. La única forma de llegar a Jesucristo es a través de este bautismo. Ese sueño se hizo realidad en mi vida y en el bautismo yo creí que a través de entrar en las aguas, a través de creer y que por medio de ese paso de obediencia a Dios, yo podía resucitar, yo podía morir y resucitar juntamente con Jesucristo a través del bautismo. Entonces después fui conociendo aún más su palabra de Dios. Aún con el bautismo yo estaba haciendo un pacto con el Dios Altísimo, con el Dios Todopoderoso, de que yo estaba buscándole a Él directamente. Yo no estaba buscando a la persona que me estaba dirigiendo, yo estaba buscando al Dios Todopoderoso. Entonces, a través de esto, a través de que fui estudiando aún más la palabra de Dios, empecé a conocer las promesas que Dios tiene para cada ser humano. Y vi que Dios, a través del bautismo en Hechos 2:38, donde dice que cree en el bautismo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces yo creí esa promesa, yo creía a esa verdad, a esa escritura, porque cada palabra de Dios fue inspirada a los apóstoles por Dios Todopoderoso para que esos pasos se siguieran a través de los apóstoles, dándoles la guianza para que obedecieran a lo que Él mismo hizo cuando Jesucristo se bautizó. Fue bautizado por Juan el Bautista, dijo, dejad porque esto conviene para testimonio a las naciones. Entonces era necesario que a través del bautismo uno pueda llegar a Jesucristo. Después de esto, a través del bautismo, en el nombre de Jesucristo, cuando a uno lo bautizan, porque la palabra de Dios dice, haced todo en el nombre de Jesucristo. O sea, la promesa de Dios viene que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo para que Él pueda obrar, para que no haya ninguna interrupción. El bautismo que yo recibí fue en el nombre de Jesucristo. Yo creí con todo mi ser, con todo mi corazón,
La palabra de Dios dice que cuando uno va a hacer el bautismo, tiene que creer con todo su ser, tiene que creer con todo su corazón para que este acto de obediencia, este acto de fe pueda llegar a ser efecto. Y posteriormente, a los 6 meses, cuando yo estaba clamando a Dios por recibir el Espíritu Santo, conocer a Dios aún más de cerca, yo me purifiqué en oración diariamente, en ayunos, en buscando el rostro de Dios, leyendo su palabra de Dios. Yo me aparté de todo, me aparté de televisión, me aparté de magazines, me aparté de todo lo que pudiera impedir que yo pudiera recibir las cosas de Dios. Y cuando yo le busqué verdaderamente a Dios, recuerdo que fue un domingo por la mañana, cuando yo le aclamaba a Dios. Yo veía que duré, creo que 6 meses buscando el rostro de Dios, buscando su Espíritu Santo. Y cada vez que yo pasaba al altar y le pedía a Dios con todo mi corazón que me bendijera con el Espíritu Santo, no lo podía recibir y no lo podía recibir. Y vino a mi mente, ¿por qué razón no puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Hay algo que está impidiendo en mi vida recibir el Espíritu Santo? Muéstrame qué es lo que me impide recibir el Espíritu Santo, de que tú vengas a morar en mi ser. Y recibí una doctrina acerca del perdón. Dije, pero yo no tengo que perdonar a nadie. Las personas me han ofendido a mí, y tenía muchas personas que realmente me habían ofendido, que me habían hecho mucho daño, y no era de mí pedir perdón, sino era de las personas pedirme perdón a mí. Pero dije, si esto es necesario